Así es. Entonces esta clase, como les decía de nuevo, para que quede en la grabación, va a ser un poco más breve porque hablamos de las pruebas y se va a tratar de ecuaciones logarítmicas. Entonces, esto se enlaza mucho con la materia de la semana pasada. Digamos, vamos a juntar solamente lo que vimos la semana pasada, que fue ecuaciones, con nuestro nuevo aprendizaje, que son los logaritmos. ¿No es cierto? Que tal vez a modo de recuento, ¿qué es un logaritmo entonces? Un logaritmo es algo así como la operación inversa de la potencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si a elevado a b me da c, ¿no es cierto? O pongamos un número mejor, porque el a lo vamos a borrarlo. Pongamos aquí, no sé, el 5. Si 5 elevado a b me da c, entonces lo que yo digo es que el logaritmo en base 5 de c me da b. Entonces, fíjense que es como, tal vez incluso lo podría escribir al revés, ¿no? Ay, lo voy a escribir al revés incluso. ¿Por qué lo voy a escribir al revés? Para que se vea que es como la operación inversa. Fíjense que es como que yo aquí aplicara el logaritmo en base 5, entonces me queda b, como que cancelara con el 5 elevado a, y aquí me queda el logaritmo en base 5 de c. Entonces, como la operación inversa de ser el exponente. Incluso hay gente que esto lo escribe como el exponente en base 5 de b. Y ahí se ve más aún que es como la operación inversa. Esta es una notación súper rebuscada, pero de repente sirve para algunas cosas. ¿Ya? En general, cuando uno pone como base el e, el numerito e. No sé si la profesora Mirta les habló del numerito e, que aquí aparece ya. Se los mencionó, el número de Euler. Sí, lo mencionó, es un número constante, dijo. Sí, es una constante como pi, ¿ya? El número de Euler. Lo recordamos igual, es como una constante como pi, así que en general uno le escribe derechita y no en cursiva como las otras variables. Bueno, una variable es un numerito y vale algo así como 2,7 aproximadamente, obviamente. Es un número irracional. De hecho, es un número de los irracionales más rígidos que se llaman trascendentes, como pi. No es una raíz ni nada, porque estoy escribiendo 2,7. Ahí está, 2,7182, qué sé yo. 2,71, dejémoslo en nuestra aproximación. Entonces, es un numerito. Pero la cosa es que vamos a juntar esto, ¿no es cierto? Entonces con las ecuaciones. Vamos a ver qué pasa cuando ahora por aquí o por acá me aparece una incógnita en una ecuación. ¿Ya? Y ese va a ser nuestro objetivo, digamos, de enfrentar a esta clase. La clase pasada les quedó clarito quién es Geo, ¿no? No sé si debería, como siento, como no estoy seguro de que tan claras les quedaron las cosas, no sé si hablarles o no al respecto de nuevo. Solamente que va a aparecer en todo lo que tenga que ver con exponentes y con logaritmos. Y para fijar la notación, ya hay personas, el logaritmo generalmente se escribe log. Ahora el problema es que log así a secas, sin un numerito aquí abajo, ¿qué significa? Generalmente, para los ingenieros, eso significa logaritmo en base 10. ¿Ya? Aunque para algunos matemáticos, para varios, esto también puede significar el logaritmo en base e. ¿Ya? El logaritmo natural, que se le conoce. Este se le conoce logaritmo neperiano y este logaritmo natural. Creo que era así como se le conoce. Entonces, en nuestra notación, en nuestra jerga común, entonces el logaritmo cuando no diga nada va a ser en base 10, que es lo que suelen hacer en ingeniería. ¿Sí? Y a este le vamos a poner otro nombre, que es LN, logaritmo natural. ¿Ya? Supongo que será la misma notación que usaron ayer, ¿no? Sí, ¿no? ¿Sí? Ya, súper. Qué bueno. Eso. El numerito E aparece de forma natural cuando uno saca intereses compuestos, por ejemplo, en la economía o en otras cosas también. Así que por eso tiene algún sentido definirlo. Ya, vamos a ver ejemplos entonces. ¿Cómo la resolvemos?
obviamente vamos a tener que usar las propiedades del logaritmo que nosotros conocemos, ¿ya? ¿Cuáles son esas propiedades? Recordémoslas. A ver, ¿quién me dice alguna? Yo me acuerdo de el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. ¿Sí? El logaritmo de un producto se separa así. Súper bien. Entonces, esa va a ser muy útil. También si yo aquí pongo obviamente una división, va a pasar lo contrario. ¿Ya? Ahora, fíjense que esto no es más que, como les dije, es la operación, eh, ¿cómo se llama? La inversa, por decirlo bueno, la operación inversa, algo así como sumar y restar, multiplicar y dividir, exponenciar, digamos, poner algo en el exponente, ¿ya? Con respecto al logaritmo. Entonces tiene las propiedades al revés que cuando algo aparece en el exponente, en un exponente. Entonces, en un exponente, cuando yo tengo una suma, lo separo como un producto, ¿no es cierto? Conservando la base y todo, pues aquí la base es lo que sale aquí abajo. Estoy hablando aquí de los exponentes. Así que yo puedo poner cualquier base en todos lados. ¿Sí? Como la base, igual que los exponentes. Si yo tengo cosas de igual base, logaritmos de igual base, exponentes de igual base, potencias de igual base, entonces ahí es donde aparecen las propiedades. Cuando son las mismas bases, entonces, ¿qué hace la potencia? Si tengo la potencia de la suma, la separo como producto de potencia. Esta es al revés, hace todo lo contrario. ¿Sí? Entonces tengo el logaritmo del producto, lo separo como suma del logaritmo. Lo mismo para el cociente con la resta. ¿Ya? Hace lo contrario, porque es de alguna manera la operación inversa, algo así como elevar al cuadrado, sacar raíz. ¿Ya? Exponencia, entonces, con el logaritmo. ¿Ya? ¿Qué otra? El logaritmo de una potencia, ¿ya? Ese me lo baja aquí como producto, ¿ya? Eso. Es cómo se relaciona con la potencia, entonces. ¿Qué más hace el logaritmo? Algo me había dicho lo del cambio de base, ¿no? Está esto de que el logaritmo en base b de un número, partido por el logaritmo en base b de otro número, es el logaritmo en base c. Lo dije, no, lo dije pésimo. El logaritmo de... Se me olvidó esta propiedad. ¿Qué me la recuerda? ¿Estaba bien, profe? ¿Es el Sí, pues Solamente, cambio de estaba base, bien. profe? Estaba bien, ¿o no? sí, estaba bien, Sí, solamente que pues nosotros ahí sí. Estaba bien, estaba bien, estaba bien. partíamos de logaritmo en la fracción, lo hacíamos al revés. Claro, sí, porque aquí yo pongo cualquier base. Esa es la gracia, sí, está bien, perfecto. Por eso igual uno se puede como contentar con un logaritmo, por decirlo. ¿Por qué hay un logaritmo más especial que otro? ¿Por qué el logaritmo natural? El logaritmo natural tiene razones súper especiales para ser especial, valga la redundancia, pero el logaritmo en base 10 es por quedarse con un número en realidad, porque si a ti te preguntan el logaritmo en base 85 de raíz de 2, entonces basta que tú conozcas el logaritmo en base 10, porque ese es el logaritmo de raíz de 2 partido por el logaritmo de 85. ¿En qué base es la que usted quiera? Póngale 10, póngale 2, póngale la que quiera. Esa es la razón, o una de las razones, ¿ya? Entonces, por eso nos interesa algún logaritmo que conozcamos, ¿ya? Ahora, la cuestión complicada, y esto es como recapitulando igual lo de la clase anterior, es cómo lo calculamos, ¿no es cierto? Y en general, adivinen, pues, cuando sean números enteros o fracciones, en general, ¿qué voy a hacer? Números primos, pues, ¿ya? O sea, el logaritmo en base 10, siempre lo dejemos, porque ya vimos que en realidad con una base me basta, de, no sé, po, 81 séptimo. ¿Qué hago con 81 séptimo? Pero usted lo puede descomponer en logaritmos más sencillos. Es el logaritmo de 81, ¿no es cierto? Que es 3 a la cuarta, menos, porque está dividiendo ahí, ¿no es cierto? El logaritmo de 7. El 7 no lo voy a poder descomponer más porque es un número primo. O sea, de nuevo, insisto, igual que antes con la prueba, números primos, recuérdenlos, úsenlos. Y entonces esto es 4 veces el logaritmo de 3,
menos el logaritmo de 7. Esto era antes de que las calculadoras fueran cosas masivas, era súper importante. ¿Por qué? Porque habían tablas, ¿no? Una tabla larga con los logaritmos. Entonces ahora voy a mi tabla larga. Yo no alcancé a vivir en esos tiempos, no soy tan viejito, solo lo he leído y me han contado. Y uno va y busca su logaritmo de 3 y busca su logaritmo de 7 y todo está bien. En la casa de mi abuelo había una de esas tablas, era gigante. Sí, bueno. De hecho, también trigonométricas. Antes habían tablas para las funciones trigonométricas y para los logaritmos. Entonces, la gracia es que uno lo necesita solo para los números primos, como se podrán dar cuenta. Que siempre descompongo números primos y después me quedan productos y sumas y restas. Incluso raíces, ¿ah? Porque claro, esta propiedad de acá no solo es para naturales. Entonces, si usted quiere sacar el logaritmo, no sé, de la raíz de 2, por ejemplo, en realidad solo necesita el logaritmo de 2, de nuevo de un número primo. Por ejemplo, el logaritmo de la raíz de 2 es el logaritmo de 2 elevado a un medio. Entonces es un medio del logaritmo de 2. ¿Ya? Así que en realidad, de nuevo, me bastan con lo de los números primos, incluso para las raíces, raíces cúbicas, raíces quintas, solo los números primos. Entonces necesito poquitos logaritmos en realidad para calcularlos todos y eso se va a también ver cuando lo haga con letritas. Y claro, cuando ya se ponga más peludo como un número trascendente estoy sonado, pero nadie me va a pedir calcular el logaritmo en base 10 de pi. ¿Qué sentido tendría? Pero ahí meto la calculadora, ¿no? Si no, ¿cómo lo haría? ¿Cómo haría el logaritmo en base 10 de pi? A ver, ¿qué sentido tiene esa expresión con respecto a lo que hemos visto? Si yo se los dijera y no tienen calculadora, piensen que tienen una tabla de logaritmos, como la que tenía, me olvidé de tu nombre, tu abuelo en su casa. ¿Cómo podríamos, para ir pensando un poco, resolver esta cosa? ¿Alguien se le ocurre? Sin una calculadora, con lo que les conté recién, cómo sacar el logaritmo en base 10 de pi. Ya, les doy un hint. Para empezar, nunca la van a poder calcular de forma exacta, porque ni siquiera pi lo pueden escribir de forma exacta. Entonces solo lo vamos a poder aproximar. La pregunta es cómo lo podría aproximar. O la otra sería, claro, lo aproximo, lo hago como le corto, no sé, unos dos decimales, lo paso a fracciones y lo trajo como fracción, ¿no? Eso, exactamente. Lo que les he dicho que uno hace al final con los números reales. La gracia es que yo los puedo aproximar por fracciones. Esto va a ser aproximadamente el logaritmo en base 10 de, no sé, una aproximación de pi podrían ser 314 centésimos, ¿no? Y ahí la hago. Pero hay una, yo esto lo podrían buscar. Yo nunca me lo he aprendido, creo que hoy día va a ser el día que me lo aprenda. Hay una aproximación de pi por fracciones que es súper buena, que es como súper antigua igual. Aproximación de pi por fracción. Me la voy a aprender hoy día. 22 séptimos. Esa es. 22 séptimos. 22 séptimos es una aproximación súper buena. De hecho, podríamos revisarlo con nuestra calculadora. 22 séptimos da 3,1428. ¿No es cierto? Al menos da 3,14, ¿no? Y pi, ¿cuánto vale pi? 3,1415. Entonces, aproximémosla por 22 séptimos. ¿Ya? Y entonces esto va a ser el logaritmo en base 10. 22 es 2 por 11. Así que es el logaritmo de 2 más el logaritmo en base 10 de 11 menos el logaritmo en base 2 de 7. Listo ahí. ¿Sí? Entonces esa es la idea. Para los otros números raros, aproximo, porque obviamente son números tan raros que ni siquiera los puedo escribir. ¿Estamos? Vamos. Ya pues. Entonces, con todas esas propiedades sé que puedo calcular y entonces lo uso con letritas para resolver ecuaciones. Vamos a ver los ejemplos. Viene la Kelito, que anda cariñoso. La Kelito. Logaritmos.
No, no te puedes acostar aquí, porque aquí está la tableta. Tengo que hacer mi clase. Así que saluda y se va. Qué grande el gato. Ya ha crecido. Ya. Entonces, resuelvo la siguiente cosa. Tengo logaritmos. Esto no está bien. ¿Por qué mi tableta está escribiendo así? No tengo el driver abierto aquí. Ah, no, no lo había abierto. Ya. Entonces tengo el logaritmo de 3x más 4 menos el logaritmo de x menos 1 igual a 1. Entonces, así como puedo separar, puedo juntar. ¿Ya? Y aquí generalmente lo que voy a querer hacer es juntar. ¿Sí? Porque cuando yo tenga un puro logaritmo, voy a poder de alguna manera deshacerme de él. Igual que con las raíces. Cuando yo pueda las voy a juntar. Cuando no pueda, voy a tener que tratar de aislarla, ¿no es cierto? Y usar su operación inversa. Piensen ustedes en la idea que han usado con las ecuaciones desde que empezaron a resolver ecuaciones. ¿Qué pasaba con x más 1 igual 2? ¿Cómo resolvía yo esa ecuación? Un Tratemos de resto menos deconstruir 1. un poco el proceso. Resto 1. ¿Y qué es eso? Esa es la operación inversa de sumar 1. ¿O no? Precisamente, entonces, a eso me refiero con tratar de deconstruir un poco el proceso, de ver qué es lo que hay en esencialmente lo que estoy haciendo, no solamente quedarme con el proceso que ya me aprendí, ¿ya? Entonces, fíjense que esa es la idea, siempre usar la operación inversa. ¿Cómo resolvía después 2x igual a 1? Dividía por 2, ¿sí? El proceso inverso de multiplicar por 2. ¿Qué hicimos cuando teníamos x cuadrado igual 4? ¿Qué hicimos? Quisimos hacer lo más sencillo posible, que era sacar la raíz, que es la operación inversa de elevar al cuadrado. Pero tuvimos que tener cuidado con eso, ¿no? Porque no había una pura operación inversa. En realidad, la raíz de 2, yo cuando definimos la raíz de 2 me quedé con la raíz positiva. ¿Y por qué? Habían dos valores. Podría haber tomado la otra. Entonces, no hay solamente una operación inversa. ¿Sí? Hay una positiva y una negativa. Por eso ahí tenía que tener cuidado. Hay dos operaciones inversas. ¿Sí? Entonces, uno se queda por convención con la positiva. ¿Ya? Pero esencialmente la idea fue siempre usar la operación inversa. Cuando yo entonces tenía la raíz de algo, ¿se acuerdan las ecuaciones radicales? No sé, de lo que sea igual a 4 que hacía, trataba de usar la operación inversa. ¿Sí? Ahora, el cuadrado no tiene una operación inversa tan clara, porque hay dos operaciones que tienen la misma operación inversa, la raíz y la raíz negativa. Entre comillas. Todo esto viene entre comillas, lo de la operación inversa. Y la idea es que se queden con la idea, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso tenía que revisar las soluciones, porque a veces van a aparecer soluciones que no me gustaban. ¿Sí? Aquí habrá alguna solución que no me guste, ¿no? Por ejemplo, recapitulando un poquito con las ecuaciones radicales, ¿me servirá el más menos raíz de 15? No, no me sirve. ¿Por qué no? O sea, es que daría un. A ver, porque si fuera el menos raíz de 15, tendría que sumarle eso al 1, quedaría negativo y como una raíz negativa. O No, sea, cuadrado. está al cuadrado. No, sí está al cuadrado. Sí me sirven las dos. Pero tengo que revisar por eso, porque si no estuviera aquí al cuadrado, a lo mejor podría tener Ah, algo está al negativo. cuadrado. Cuando eleva al cuadrado, tanto 15 como menos, raíz de 15 como menos raíz de 15 me va a dar 15. Pero tengo que revisar, porque claro, si no estuviera ese cuadrado, por ejemplo, a lo mejor podría pasar algo. Ya, entonces ese es el tema. Ese es el tema siempre con todas las ecuaciones. Ojalá, o sea, lo que más me puede poner a mí feliz cuando quiero resolver una ecuación es que exista una operación inversa. Y para la exponencial nos estaba faltando el logaritmo, pero ahora que introdujimos el logaritmo, tiene su operación inversa que es la exponencial. Entonces, al igual que para las radicales y que para todas las demás, cuando uno no es de qué hace, factoriza. ¿No es cierto? ¿Qué hacíamos en la cuadrática cuando no estaba tan lindo todo? Cuando yo tenía x cuadrado más 2x igual a 1. Oh, no puedo llegar y sacar raíz porque tengo aquí acá, pero trato de juntar, ¿no es cierto? Ya, a lo mejor aquí hay alguna factorización obvia, pero quiero que se den cuenta de cuál era la idea cuando completamos cuadrado, cuando encontramos la fórmula. Yo sumaba aquí 1, entonces tengo x más 1 al cuadrado
igual a 1, y ahora hago lo que hice delante. Saco raíz. A veces no puedo pillar la operación inversa. Entonces, ¿qué hago? Junto para que tenga operación inversa. Junto las cosas. ¿Sí? Entonces, vamos para allá. Esa va a ser al final la idea en casi todas las ecuaciones. Y si es que cuando te vean ecuaciones trigonométricas, va a ser así en las ecuaciones trigonométricas. ¿Sí? Esa es la idea principal. Entonces, junto. ¿Cómo puedo juntar esto? Con la propiedad esa de la partición, o sea, la división de logaritmo de ¿Ya? un cociente es igual a la diferencia, entonces lo vuelvo para atrás. École. Cuando yo tenga sumas y restas de logaritmos juntos nomás. En un puro logaritmo. El logaritmo está hecho para juntar cuestiones. Tengo sumas y restas. Lo junto en un puro logaritmo. ¿Ya? Y ahora tiene operación inversa. ¿Cuál es la operación inversa? Ahí el 10 elevado a 1 es igual a eso, ¿o no? Claro. La operación inversa va a depender de la base. ¿Cuál es la base de este logaritmo? ¿Cuál es su base? ¿Ya? No está El escrita. 10. Entonces, por convención, es el 10. ¿Ya? Cuando 10. no está escrita, hay un 10. Entonces, la operación inversa de un logaritmo en base 10 es la potencia base 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Hago 10 elevado a. 10 elevado a. ¿Ya? 10 elevado al logaritmo en base 10 se van, se cancelan. Operaciones inversas es como una raíz y un cuadrado. Me queda 3x más 4 partido por x menos. ¿Y 10 elevado a 1 cuánto me da? 10. 10. Y ahí estoy, pues. De nuevo, también otra de las grandes ideas que teníamos era tener una ecuación que no sé resolver y ser capaz de reducirla a una ecuación que sí sé resolver. Esa era otra de las grandes ideas, digamos, en el mundo de las ecuaciones. Entonces, una ecuación lineal es lo mejor que yo podría querer. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué me queda? 7x igual a 14, x igual a 2. Listo, ¿no? Tengo que revisar quizás que los logaritmos me queden decentes, porque el logaritmo solo va a tener sentido con un número positivo. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Por qué el logaritmo solo tiene sentido con un número positivo? El logaritmo en base 10. No sé la razón específica, pero se me ocurre para que cumpla o sea, con la forma que tiene que tener, que la base tiene que ser Pero, diferente. mira, fíjate, yo quiero que... ¿Qué sería el logaritmo en base 10? Significaría que yo quiero un número tal que 10 elevado a algo me dé eso. ¿Cierto? El logaritmo en base 10 de 7, 10 elevado a cuánto me da 7. ¿No es cierto? ¿Y 10 elevado a cuánto me dará un número negativo? ¿Me dará 10 elevado a algo? ¿Me dará alguna vez negativo? Parece que no, ¿no es cierto? Porque 10 elevado a cualquier entero, incluso un entero negativo, 10 elevado a menos 10, es 1 sobre 10 a la 10, y eso es positivo. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que cuando la base es positiva, ¿sí? Logaritmo en base a, digamos, para a positivo, entonces esto solo está definido, solo tiene sentido, digamos, solo tiene sentido para números positivos. Para positivos. Y al revés cuando la base sea negativa. Perdón, no puede tener base negativa. Olviden lo que dije. La base tiene que ser positiva. Entonces, eso es importante. Entonces, así como la raíz tiene que estar evaluada en cosas mayores o iguales que 0, el logaritmo en base a, en base que sea, el logaritmo tiene que estar evaluado en cosas mayores que 0. ¿Ya? No tiene, de hecho, tampoco para 0. No puede haber el logaritmo de 0. ¿Por qué no puede haber el logaritmo de 0? 10 elevado a ¿cuánto me va a dar 0?
¿Habrá algún número? No, pues. 10 elevado a cualquier cosa me va a dar positivo. ¿Se ve o no? 10 elevado a 0 da 1. me va a dar 1, exactamente. 10 elevado a cualquier número positivo me va a dar cada vez más grande. Y si yo le pongo una fracción, digamos, algo chiquitito, o incluso si le pongo algo, una fracción, me va a dar una raíz. Y la raíz tampoco me va a dar 0. Y si le pongo un número negativo, tampoco, solo que me va a dar una fracción. Pero va a ser una fracción positiva. Entonces eso es importante. ¿Ya? Logaritmo solo para números positivos. Entonces tengo que revisar que hayan puros números positivos. Y los hay, en este caso. Si pongo x igual a 2, acá me da 2 por 3, 6, más 4, 10, y acá 2 menos 1 me da 1. Perfecto. El siguiente. ¿Qué hacemos con este muchacho? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Lo mismo que Dejar el anterior, ¿no? un logaritmo por cada lado. Y tiene las Ya, mismas bases, así que el grado debe ser igual. ya. Y resolverlo, El, despejar el grado, no se llama grado, sí se llama el argumento. el Pero argumento. la idea de lo que estás diciendo está bien. Súper. Esa es como la idea, ¿no? O una de las opciones. También alguien puede decir, o juntemos todo en un puro logaritmo. También está bien. Ya sea un logaritmo por cada lado o un puro logaritmo. Las dos ideas son buenas. ¿Sí? Entonces, habría que juntar, eso se aseguro. Entonces aquí me quedaría el logaritmo de 3x más 5 por 2x menos 1. Y acá el logaritmo de x cuadrado. Entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, 10 elevado a, ¿cierto? Aplico la operación inversa y me queda 3x más 5 por 2x menos 1 igual a x cuadrado. Y aquí obtengo entonces 2 por 3 son 6x menos 3x más 10x y menos 5 igual a x cuadrado, aquí era x cuadrado. Y entonces resto x cuadrado y me queda 5x cuadrado más 7x menos 5 igual a 0. Y eso supongo que factoriza, ¿no? 5x factor de x por algo, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver. 3 y 2. Entonces aquí tendría menos 5x más 6. No. No. Al revés tampoco. Ahí. Ahí sí. 10x menos 3x me da 7x. Y... ¡No! Está malo. Multiplicados me tienen que dar... Multiplicados me tienen que dar 5. ¿Qué cosas multiplicadas me dan 5? 1 y 5 nomás. No, bueno, no da. Ya, uso la fórmula. Entonces me queda que x vale menos 7 más menos, me ayudan por el chat. ¿De dónde salió el 10x? ¿Qué 10x? ¿O eso fue de antes? Me perdí un poco en el chat. Ah, del otro ejercicio ya. Perdón. Ya, entonces, raíz de 7 al cuadrado, menos 4,
por 25, por menos 25 en realidad, partido por 10, y entonces x vale menos 7, más menos raíz de 49 más 100. Y yo no sé si 149 tenga raíz exacta. Parece que no, ¿no? Así que quedaría eso, ¿no? A ver qué me dice mi calculadora. No, pues porque no tiene. Obvio que no. Y no sé, ¿cuál es su descomposición prima? No es divisible por 2, no es divisible por 3, no es divisible por 4, ni por 5, ni por 6, ni por 7, ni por 7, ni por 8, ni por 9, ni por 10, ni por 11, ni por 12, ni por 13, no sé. Espérate, ¿y cuál es su raíz? Me daba 12, ¿no? Entonces primo. Porque ya revisé hasta el 12. Sí. Entonces primo. Por 7 para revisar. Sí. Está bien. Ya es primo entonces. Queda así. Cuando ustedes revisan, eso se los he contado, ¿no? Si es que algún número es primo, basta con que revisen hasta su raíz. Hasta la parte entera de su raíz. Ya, pues. ¿Todo vale aquí o no? No sé, pues. Parece que no. Porque fíjate que tienen que estar definidas estas cosas. ¿Sí? Y si yo me quedo aquí con la raíz negativa, esto me va a quedar negativo, ¿no? Entonces tengo un x1, sería menos 7, o voy a escribirlo al revés, raíz de 149, menos 7 partido 10, ese sería positivo. Tengo un x2, que sería menos 7 menos raíz de 149 partido 10, y ese sería negativo. Problemas, ¿no? Una positiva y la otra negativa. ¿Por qué? Porque cuando yo meto aquí la que es negativa, el logaritmo de 2x menos 1 no va a poder ser. ¿Se ve o no? Me va a quedar negativo. El logaritmo no puede ser de algo negativo. Entonces aquí x2 no es solución. Porque 2x menos 1 era, es negativo, ¿no es cierto? Entonces, el logaritmo de 2x2 menos 1 no está definido. ¿Ya? Con x1 no tenemos ese problema, creo, que cuando lo multiplico por 2, esto es algo así, a ver, ¿cuánto da esto? Pues también tiene problema, a ver, que la raíz de 149 me da como 12, ¿o no? 149, le saco la raíz, le resto 1, no, le resto 7, me da como 5, no, estamos bien, porque ahora lo divido por 10, me va a dar como 0,5 y algo, entonces cuando lo multiplique por 2 me va a dar más grande que 1. Súper. Entonces el otro no tiene problema. ¿Por qué el otro no tiene problema? Bueno, porque x2, ¿no es cierto? x1, en cambio, x1 es mayor que, esta era más grande que 12, ¿no? 12 menos 7 partido por 10. Y eso me da 12 menos 7 sería 5. Sí, que un medio. Más grande que un medio. Entonces, 2x1 menos 1 es más grande que 0. Súper. Entonces, el logaritmo de esta cuestión sí está definido. Ya. Listo.
Entonces ahí tengo que tener ojito de que los logaritmos estén definidos. Por lo tanto, el conjunto de soluciones, o no, por lo tanto la única solución es esa, ¿no? Por lo tanto, la única solución es X2. No, X1. Y ahora alguien me pregunta si puede dividir por X, ¿dónde? ¿Acá? ¿Acá? No, po. O sea, para empezar tendría que descartar el caso de que X vale 0, ¿ya? Pero si lo descartara y divido por X, acá me quedaría solo una X, ¿no es cierto? Pero acá me quedaría 3 más 5 partido por X. Y podría dividir solo uno de estos dos porque es un producto, o sea, divido este o este, pero no ambos, porque no hay distributividad de la división sobre el producto. Lo que hay ahí es conmutatividad, asociatividad. ¿Sí? Entonces divido uno de los dos. Así que Raúl no hay cómo, digamos. Y aunque se pudiera, no aliviaría mucho porque quedaría acá una fracción con la X abajo. ¿Sí? Entonces no va por ahí la cosa. ¿Ya? Aquí es una cuadrática. Una vez que llegue aquí, piensa, oh, cuadrática ya. Respiro hondo. Bien, la cuadrática la sé hacer. ¿Ya? Ese es un alivio, digamos. Lo que sí, no estoy listo cuando termino la cuadrática porque tengo que revisar que los argumentos de los distintos logaritmos involucrados me den puras cosas positivas. De este no me preocupo del x cuadrado porque es cuadrado, siempre va a ser positivo. De este de acá tampoco me preocupo porque, o sea, perdón, de este de acá tampoco me preocupo en el caso positivo. En el negativo no sea, pero en el negativo este ya falla. ¿Sí? Porque negativo, negativo me da negativo cuando sume. Entonces, el que me preocupo es de este de acá, y este de acá, el primero no hay problema, porque va a quedar positivo, 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 más otro positivo, positivo, pero de este me preocupo, porque me podría dar o no negativo. Entonces reviso, ¿sí? ¿Cuánto de esto más o menos es más grande que un medio? Así que estoy listo. ¿Ya? ¿Preguntas? Aquí yo me imagino que ya podrían haber preguntas. Yo sí, yo quiero hacer un repaso de cuando transformó y le sacó la inversa a los logaritmos. Cuando estaba en el principio, ¿Acá? de los primeros pasos. Sí, 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 ahí, cuando yo tenía la multiplicación y los contó, ¿cómo llegó a pasarlo directo a cuadrática? Ahí me perdí. Lo demás lo entendí, sí. Ya, tengo que acordarme de qué hubiera pasado. Imagínate por un ratito, ya, no va a ser el mejor ejemplo porque, ya, pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera hecho si yo aquí hubiera tenido raíz cúbica? O raíz séptima, no sé, la raíz que se te ocurra. ¿Qué hubieras hecho para resolver eso? Bueno, se me ocurre elevar, pues cómo se resuelve la ecuación cuadrática Elevar a normal. 7, ¿no? Ahí lo que hubiera hecho en ese caso, en vez de 10 elevado a, hubiera sido lo que hay, elevarlo a 7. A cada la variable, ¿cachai? Elevo a 7 y me piteo las raíces y tengo mi cuadrática y me voy contento. Pero tengo otra operación nueva que estamos recién introduciendo, que es el logaritmo. Entonces, ¿qué hago? Pero la idea esencial es la misma, que es usar la operación inversa. Ahora, la operación inversa no es elevar a 10, porque esto no es una raíz décima, ¿sí? No es una raíz de índice 10, sino que es el 10, que es la base del logaritmo, elevarla a el argumento. ¿Ya? Esa es la operación inversa. ¿Sí? ¿Te das cuenta que antes la variable estaba abajo y el exponente era fijo? Ahora la variable está arriba y la base es la fija. Por eso el logaritmo también le llamamos base. Y ahí me lo he hecho. Esa es la operación inversa, independiente de cuál sea, la gracia es la misma, que es que el logaritmo va a desaparecer. Vamos, claro, ahora sí. Bien. Ya. ¿Preguntas? ¿Una otra pregunta? ¿Hacemos el siguiente? Permito, quedó claro.
¿Ah? ¿Qué pasó? Ahí está. Entonces, este es el último que voy a hacer de este tipo, porque la idea de nuevo va a ser la misma, ¿ya? Ahora se ve más complicado, me dirán. Tal vez no, pero es porque solamente hay otra propiedad en juego, que es que este 2 de aquí afuera que está multiplicando, lo puedo pasar para adentro como exponente. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, porque esto en el fondo es logaritmo de x por logaritmo de x. ¿No es cierto? Y, perdón, más logaritmo de x. ¿Sí o no? 2 veces el logaritmo de x más logaritmo de x. Entonces, eso es logaritmo de x por x. Suma de logaritmo del producto. Y eso es el logaritmo de x cuadrado. Entonces, es una manera larga de verlo. ¿Sí? En general, lo que uno hace es que n veces el logaritmo de x vale el logaritmo de x a la n. ¿Ya? Y también, de hecho, cuando aquí pongo una fracción. Así que también para las raíces. Eso es lo que quiero decir. Ya, pues. Entonces, ¿qué pasó? Lo Aguilito dio con hambre, parece. Yo comió en la mañana. Ya. Logaritmo de x al cuadrado, entonces, es igual al logaritmo de 10 menos 3x. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Bueno, de nuevo la misma. La operación inversa. Esta sí que factoriza, ¿no? Entonces sería x más 5 de x menos 2. Voy a poner el tiro x1 y x2 igual a 2. Ahí tengo dos raíces, ¿no es cierto? Entonces tengo que ver, pues, esta de acá, ojo que acá tengo el logaritmo de x, así que el logaritmo de menos 5 ese no existe. Pero el logaritmo de menos 5 no está definido. Entonces, x1 no es solución. ¿Ya? Ahora, para el x2, esta está definida y esta me da 10 menos 3x. Pero, como x2, 2 es positivo, ¿no es cierto? ¿Y el otro cuál es? 10 menos 3x. Y 10 menos 3x2 sería 10 menos 6, que es 4, también es decir positivo. Entonces, x2 sí es solución. ¿Sí? Sí es solución. ¿Por qué? Porque el logaritmo de x2 y el logaritmo de 3, de 10 menos 3x2, sí están definidos. Sí están definidos. Sí están definidos. ¿Sí? Sí es solución. Entonces, por lo tanto, la única solución es x igual a... ¿Cuánto era? 2. ¿Por qué estoy escribiendo con lápiz rojo? No sé. Cambiamos el lápiz. ¿Preguntas? ¿No? 10 de 10, profe. Ya, no sé. Una cosa más que me gustaría contarles es que el logaritmo no solamente introduce un nuevo tipo de ecuaciones, sino que además introduce una nueva forma de resolver ecuaciones, que yo no escribía en este primer anterior, se los puedo comentar ahora, que es la siguiente. Antes yo tenía 10 elevado a 5, o 10 elevado a x igual a 5, estaba sonado. ¿En qué sentido estaba sonado? En el sentido de que no podía, digamos, encontrar
esto, porque se nos podían conocer, porque si aquí hubiera un 5, digamos, o acá hubiera un múltiplo, uno lo que hacía era escribir puras potencias de igual base y después cancelar, ¿no? ¿Cuál era nuestra manera, nuestra estrategia para resolver esto? Era tener algo así como 10 elevado a x igual a 10 elevado a algo y decir x igual a algo, ¿no es cierto? Las ecuaciones exponenciales. Pero eso no siempre funciona porque puedo tener otras bases. Entonces, ¿qué me va a solucionar el problema siempre? El logaritmo. Entonces, a veces me sirve ahora para aplicar el logaritmo. Así como la operación inversa de 10 elevado a es el logaritmo en base 10 es 10 elevado a, entonces ahora el logaritmo en base 10, ¿sí? Que uno no la escribe, es la operación inversa de 10 elevado a. Entonces saco el logaritmo, y aquí me da x, y aquí me da el logaritmo de 5. Entonces ahora también puedo resolver estas ecuaciones, o al menos tengo una manera de escribir esto. Porque claro, esto, resolverla no voy a tener que ir a mi tabla de logaritmos, ver cuánto es el logaritmo, reducir los números primos quizás, y ver cuánto valen y calcular. O eso haría un antiguo. Yo saco mi calculadora. Y aquí pongo 5 logaritmos. Y me da aproximadamente 0,69. ¿Sí? Así que ahora puedo resolver otras ecuaciones. ¿Estamos? Estamos, profe, aunque hay una cosita que, o sea, entiendo el logaritmo en sí, pero lo que no entiendo, ¿cómo fue que sacaron que el logaritmo, por ejemplo, de 5 es ese tremendo decimal? Porque igual sabemos que 5 elevado a algo, o sea, 10 elevado a Tremenda algo te pregunta. tiene que dar 5, Tremenda pregunta, pero ¿no es ¿cómo lo cierto? Porque sacaron, po? el seno, ¿no es cierto? Estoy sonado porque el seno al menos me puedo imaginar, y el coseno, y la tangente, que no hemos visto trigonometría, pero se entiende que yo puedo tratar de dibujar un triangulito y medir. Entonces, una gran pregunta, ¿de dónde saco el primero el logaritmo? El logaritmo en base 2, el logaritmo en base 3, ¿no es cierto? Y etcétera. La respuesta es difícil, pero espero que alcances a verlo durante tu formación, que una de las formas, uno de los métodos, es encontrar una expansión en serie. ¿Te acuerdas que yo te conté, que, por ejemplo, que el seno de x es más o menos x? Eso los ingenieros lo hacen todo el rato, un tramposo. ¿Sí? Pero eso es cuando x es chiquitito, cuando x crece es mentira. Pero si x se pone más grande, entonces uno puede mejor aproximarlo por x menos x cubo sextos. Y si aún no te basta y quieres una mejor aproximación, tienes x a la quinta 5 factorial. Ya vimos el factorial, así que puedo escribir eso, no tengo que sacar cuenta. Y así, ¿ya? Uno puede ir aproximando esta cosa. Se llaman series de Maclaurin o series de Taylor, cuando son en general en cualquier lado. ¿Ya? Y son súper útiles. Y de la misma manera, teóricamente, yo puedo construir una para el logaritmo. Y en la práctica sería algo del estilo el logaritmo de x menos 1 es algo así como 1 no, esta no me la sé de memoria, lo siento. Pero cuando sepas derivar, tú mismo la vas a poder calcular. ¿Ya? Tiene una serie. ¿Ya? Entonces así tú puedes aproximar. Ahora, no sé si así lo hicieron al principio. Yo creo que al principio lo hicieron un poquito al ojo. Pero ahí la historia no me la sé. Tendría que leerla, tendría que buscar. ¿Ya? Eso es como lo podemos hacer ahora con métodos modernos. Usar la serie de Taylor. O la serie de Maclaurin no nos sirve porque no existe el logaritmo de cero. Pero una serie de Taylor. ¿Ya? Que eso debería, espero que lo alcancen a ver en cálculo. ¿Ya? Por un lado. Y por otro lado, el logaritmo tiene la ventaja de que es creciente. Así que uno puede ir revisando si se pasó, digamos. Ir probando numeritos y ver en qué momento me paso. ¿Ya? Así que también podría hacerlo así. No sé si habrán otros métodos de aproximarlo. Voy a averiguarlo. El de la raíz me lo aprendí alguna vez, de la raíz cuadrada. Pero el del logaritmo no sé si hay alguna manera de sacarlo así a manito. Ir aproximando. De a poco, digamos. Lo voy a averiguar.
dejarlo anotado. Es interesante saberlo. A lo mejor no te lo alcance a responder a ti, pero para algún próximo alumno del futuro que tenga esa pregunta. Está buena. Ya. Eso. Eso sería. A cada rato se me cierra el chat de acá, no sé por qué. Veamos algún ejercicio más, ¿no? Por el tiempo. O sea, no, yo creo que mejor alcanzan ustedes a hacer un par de ejercicios y los alcanzamos a revisar. Que trabajen ustedes. Ahora, eso es todo lo que hay de logaritmos que ver. Así que probablemente en la próxima clase me adelante un poco con la materia de la semana que viene, que sería el orden. De que de hecho nos va a ayudar, porque aquí tenemos de repente que sacar algunas cosas, ¿no es cierto? Ver desigualdades, ver que algo sea mayor que cero, por ejemplo. Ver bien cómo trabajar con eso. Campo virtual. Entonces, logaritmos. Podríamos igual hacer alguno de cálculo, ¿no? No, vámonos a las ecuaciones mejor. Hagamos las dos primeras, o las tres primeras. Creo que alcanzamos a resolverlo. Ya. Siempre hago lo mismo. Se me olvida que tengo que hacer suma aquí primero. Ahí sí. Ya. ¿Cómo hacemos esto? Les doy un ratito para trabajar y revisamos como a las 12:45, ¿parece? Me parece, profe. Ya. Me van preguntando si tienen dudas. Se me ocurre que la pregunta B les podría hacer algún problema. Acuérdense que lo que uno hace una vez lo puede hacer varias veces, ¿sí? En general, todos los procesos que hemos aprendido, uno los puede replicar, y eso es casi siempre una buena idea. Entonces, eso es como hint para la B.
¿Cómo van? Parte de Raúl, que parece que ya terminó. Justito, profe. Paulo, con respecto a tu pregunta, lo pensé un poco y sí sé cómo. Mira, imagínate que tengo el logaritmo, mientras tanto los demás terminan. El logaritmo de 2, por ejemplo, que sería un número primo, o de verdad de cualquier número. Pensemos que estoy en base 10, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Eso sería... el logaritmo, a ver, ¿cuál sería la idea? El primer dígito va a tener que ser 0, ¿no? Porque 10 elevado a 1 ya me da 10. Entonces, la idea es como la siguiente. Esto sería como el logaritmo de... en base 10, digamos, ¿no es cierto? De 2, ¿no es cierto? Décimos por 10, ¿no es cierto? Y... no, a ver, espérate. Pero que haría igual el 2, No, pues no sé si cancela los 10. como suma. No tengo que escribirlo como suma. Como suma. Sería el logaritmo de... digamos, sería el logaritmo de 1, ¿no es cierto? Uy, espérate. Estaba pensando en cómo se... no, tengo que ordenarlo un poquito. Pero la idea es ocupar esa propiedad. Que estaba pensando, por ejemplo, si fuera el logaritmo, no sé, de 12. ¿No es cierto? Entonces, para mí la idea sería que dejarlo como logaritmo de 12 partido por 10, ¿no es cierto? Por 10. Una cosa así. Entonces eso sería el logaritmo, fíjate, de 12 décimos más el logaritmo de 10. Entonces de aquí ya se queda 1, ¿no es cierto? Ese es 1. Sí, esa es la idea. Ah, ya entiendo. Eso es 1. Pero esos decimales que siguen, por ejemplo, el logaritmo de 12, le puse la calculadora, da Claro, 1,07918. Esos sí. decimales que siguen, ¿no se pueden sacar a mano o sí? Sí, eso es lo que estaba pensando. Entonces ahora, sí lo hago, claro. Entonces ahora para sacar este tengo un problema, ¿no? El logaritmo de 12 partido por 10. Porque ya, reduje ese problema. Pero eso, esa es la idea. Ya ahora entendí. Ya. Mira, hagámoslo con el logaritmo de 2. Lo que pasa es que no voy a poder porque el logaritmo de 2 ya es más chico, sé que es 0, algo, ¿no es cierto? Estoy sonado. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? Ese es el logaritmo en base 10 de 2. Entonces, esto lo puedo escribir como 1 sobre el logaritmo en base 2 de 10. ¿Sí o no? Entonces reduzco el problema a calcular este. Entonces ahí después puedo calcular ese y me va a quedar 1 partido por. Y así los podría tratar de ir sacando, porque el logaritmo en base 2 de 10, yo ya sé que va a ser 1 sobre, va a ser el logaritmo de 10 sobre 2 elevado a 4 por 2 elevado a 4. ¿Cierto? Este es 16. 16. Entonces lo separo como el logaritmo de 10 sobre 16. Ah, pues aquí estoy en base 2. Base 2. Por, o más 4. ¿Sí? Que va a ser el logaritmo base 2 de 2 elevado a 4. Y se me ocurre que sí uno lo puede ir sacando, ¿no? Porque aquí ahora, ya sé que aquí al menos va a haber un 4, pero esto va a ser más chiquitito, porque esto es más chico que 2, ¿no es cierto? Pero igual tendría que elaborarlo un poquito, pero yo creo que por ahí va la cosa, de cómo lo puedo sacar a mano, ¿ya? Igual lo voy a pensar un poco mejor. Revisemos entonces. No, pensé que ya lo tenía, pero no está tan claro. En este caso no serviría la propiedad de escribirlo como 10 a la x igual a 2. Sí, pero es que la pregunta, Raúl, hasta donde yo entiendo, es cómo yo voy encontrando esos decimales a mano. Como si no tuviera calculadora, si no tuviera nada a mi haber. Di la respuesta de la serie, pero quizás no es tan satisfactoria por ahora. ¿Ya? Algo así como, ¿cómo lo encuentro de verdad, los decimales que aparecen? ¿Cachai? Es difícil. Y de hecho van a ser números irracionales muchas veces.
Entonces ese es como el problema. Obviamente que tengo que ir aproximando, pero ¿cómo hago esa aproximación? ¿Ya? Voy a pensarlo mejor. Mm. Mm. Sí, que eso no se enseña ahora porque uno tiene calculadora, es como el método para sacar la raíz, digamos. ¿Sí? Eso existe, pero uno ya no lo enseña. Entonces, ya, voy a pensarlo mejor y voy a tratar de tener una respuesta para mañana. Entonces, ¿qué hago aquí? 10 elevado a algo, ¿no es cierto? Porque es la operación inversa. Y me queda x menos 2 igual a 100, que es 10 elevado a 2. Entonces, x vale 102. ¿Les había dado esa? ¿Por qué sigo escribiendo con el lápiz? Confirmo. Sí, profe. ¿Sí? ¿Hay preguntas con esa? Esa está sencillita. Para que entren en calor. Pero en general la idea siempre va a ser la misma. A pesar de que aquí se vea como más sencillo. Es la operación inversa y obtengo una ecuación de las que sé resolver. ¿Ya? Y de hecho la siguiente es iterar ese proceso 2 veces. ¿Ya? Que es importante hacerlo cada vez que sea útil. ¿Sí? Entonces tengo esto. ¿Ya? Y entonces el primero, ¿cuál es la operación inversa del logaritmo en base 3? Elevarlo a 3. Elevado. Ya, cuidado, Raúl, no es elevarlo a 3, esa sería la operación inversa de la raíz cúbica. ¿Sí? No sería agarrar esto y elevarlo a 3. Sería la inversa de la raíz cúbica. Sino que al revés. 3 elevado a. ¿Sí? No hay una manera fácil de decirlo. Ah, sí, profe, me expliqué mal. Ya. Pero si entendiste bien esta, entonces está bien, ¿sí? 3 elevado a. Y entonces aquí se cancela. Me queda el logaritmo en base 5 de x. Y me queda 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1, no menos 1 elevado a 3. Ahí es donde hay que tener ojito. ¿Ya? Y eso entonces da un tercio. ¿Sí? Todavía no termino. Me queda aquí un logaritmo en base 5. ¿Cuál es su operación inversa? Eh, 5 elevado a un tercio. 5 elevado a lo que corresponda, ¿no? Aquí me va a dar x y aquí me va a dar 5 elevado a un tercio, que uno lo suele escribir como la raíz cúbica de 5. ¿Ya? ¿Preguntas? Profe, Dígame, Diego. yo no entendí por qué da 100 en la primera. La B la entendí, pero la A no Ya, sé dónde sale 100. sí. Escribamos un poquito más, ¿te parece? Entonces, la operación inversa del logaritmo, que cuando no dice nada, es el logaritmo en base 10. Entonces, la operación inversa es 10 elevado a lo que corresponda. Entonces, acá me queda 10 elevado a el logaritmo de x menos 2. Pero aquí estos se cancelan, ¿sí? Como se cancela un cuadrado con una raíz. Y me queda x menos 2. Pero la cuestión es qué pasa al otro lado. Al otro lado me queda 2 elevado a 10. Perdón. Nada que ver. De hecho, escribí justo lo que no tengo que escribir. El 10 elevado a esto, o sea, elevado a 2. ¿Sí? 10 elevado a lo que venga. 10 elevado a 2. Ya ahí entendí. ¿Sí? Perfecto. Ese es 10 por 10, ¿no es cierto? Y ahí ya. Ahí lo redujimos a lo que habíamos visto antes. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Ya, hagamos el último entonces. Con eso terminamos. Es el logaritmo de x más 6 menos el logaritmo de 2x menos 1 igual a 0. Entonces es el logaritmo de x más 6 menos el logaritmo de 2x menos 1 igual a 0, ¿era? ¿Estoy bien? X más 6. Sí. Ya, entonces tengo resta de logaritmos. Eso es el logaritmo de un cociente.
O lo otro que podría haber hecho es pasar ese logaritmo para allá, como prefiera. Y entonces la operación inversa de nuevo es 10 elevado a. ¿Y qué obtengo? Aquí se me cancela. ¿Y aquí qué me da? 1. ¿Qué les dio? 1, ¿no es cierto? 10 elevado a 0 me da 1. Entonces paso para allá. Y resuelvo. Me da x igual a 7. ¿Está todo bien? Tengo que revisar. Si pongo acá un 7, me da 6 más 7, ¿cuánto es? 6 más 7, 6 más 7, 13. 13. Positivo. ¿Sí? Entonces, como 6 más 7, 13 es positivo, y la otra sería 2x menos 1, me da 14 menos 1, 13. 13 también, ¿no? Sí. Positivo. Positivo, positivo, entonces estoy listo. La única solución. ¿Qué te dio risa, Andrés? Es x igual 7. ¿Qué pasó? Ok. Eso. Eso. Voy a pensar entonces la pregunta que quedó pendiente, ¿no es cierto? Que sería cómo lo puedo sacar a mano, si es que me piden si no tuviera una calculadora, que sería entretenida, y la respondo mañana. Y con respecto a lo... con respecto a la materia, como que parece que estamos listos con logaritmos, así que vamos a tratar de empezar mañana con la materia, adelantar un poquito de la materia de la semana que viene, ¿ya? Que es un poquito más extensa, que es desigualdades y en general orden. Así que si no hay más preguntas, vamos a dejarlo hasta acá.